Bueno, vamos a arrancar esta jornada de movilidad con esta intención de discutir temáticas de gestión, el enfoque de la movilidad sustentable y el tema de cómo se gestiona y cómo se plantean temas vinculados a la problemática interjurisdiccional, que es hoy por hoy en nuestra región un tema clave, ¿verdad? En primera instancia agradecer el apoyo institucional de la facultad, en primera instancia, con Gustavo presente, agradecer al equipo del Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica, que es algunos de acá presentes y que, bueno, han estado muy metidos en lo que es la organización, que siempre cuesta, la verdad, esfuerzo. Bueno, Priscila Primerano a la cabeza en la organización y toda la gente del laboratorio que ha estado trabajando intensamente para poder generar estas jornadas, que bueno, cuyo objetivo es discutir. Yo creo que acá hay tres asuntos clave en esta temática, que tiene que ver con, por un lado, y de hecho los contenidos de estas distintas exposiciones, de los paneles que están organizados, apuntan a ese objetivo. Tiene que ver con, primero, bueno, discutir los marcos teóricos, el posicionamiento de cómo entendemos la problemática de la movilidad sostenible en ámbitos interjurisdiccionales, o sea, discutir desde qué enfoque planteamos el tema. Seguramente habrá debates y justamente interpretaciones que nos interesan profundizar. Ese es un aspecto clave que va a estar presente durante toda la jornada. El otro aspecto son los proyectos, los planes, la planificación. Tener proyectos concretos que a partir de ese marco teórico puedan responder a las necesidades y las problemáticas, básicamente el acceso universal a los bienes y servicios de nuestra sociedad en sus distintos aspectos. Y bueno, ahí también en los paneles que hemos organizado vamos a contar algunas experiencias concretas respecto a proyectos de movilidad a nivel de la región. Vamos a contar la investigación propiamente dicha que viene llevando adelante el laboratorio desde hace unos cuantos años, en términos del enfoque de la problemática de la movilidad. Vamos a contar experiencias concretas de mediciones, encuestas que hemos también realizado. Recién charlamos con las chicas que van a exponer el resultado de la encuesta de movilidad que se desarrolló en el proyecto de investigación, que se focalizó más en la Facultad de Arquitectura y ámbitos cercanos. Y recién charlamos, bueno, que realizarlo por lo menos en toda la universidad. La universidad es una mini ciudad dentro de la ciudad. Entre estudiantes, docentes, no docentes, somos más de 200.000, con lo cual el impacto es muy grande en ese sentido. Bien. Y también contamos con la presencia de la Facultad de Ingeniería, de especialistas que acá nos van a contar experiencias concretas muy interesantes en términos de lo que uno podría llamar la electromovilidad. Hay proyectos en funcionamiento y muchos temas de investigación y desarrollo que tienen que ver con la investigación, el desarrollo y la transferencia y después la posibilidad de aplicar estos proyectos concretos en el territorio. Luego tendremos un panel, ese sería el primer panel. El segundo panel, más al mediodía, está vinculado al tercer aspecto, decíamos, marco teórico, proyectos concretos, y el otro asunto es la gestión, ¿no? En esta idea de nuestro laboratorio se llama de planificación y gestión. Entonces, concebimos la gestión, esto lo hemos planteado también, y vale la cuestión de incluir a nuestra cátedra de planificación territorial, también muchos docentes presentes, donde discutimos este tema y planteamos siempre que la planificación y la gestión es un par imprescindible, no podemos concebir una sin la otra. Y en ese contexto, bueno, hemos invitado a actores institucionales de los distintos municipios, La Plata, Berisso y Ensenada, y yo en este caso, en otro rol que tengo,
porque soy secretario de planeamiento de la universidad, voy a contar también la experiencia desde la universidad en términos de que estamos pensando en movilidad estudiantil, movilidad en el ámbito universitario, proyectos concretos vinculados a esa cuestión. El objetivo tiene que ver con la problemática y el título de esta jornada, que es la gestión en ámbitos interjurisdiccionales, la complejidad que implica poder pensar o cada municipio, o la provincia, o la nación, las distintas jurisdicciones intervinientes, cómo poder pensar un sistema de movilidad sostenible en la región que sea uno solo y no que sean la suma de tres visiones distintas de cada municipio, entendiendo la visión sistémica del planeamiento y de la ciudad y el territorio, y en particular la idea de que no podés pensar un sistema de movilidad y de transporte si no es con acuerdos interjurisdiccionales o gestiones interjurisdiccionales, independientemente que claramente cada territorio, cada municipio tendrá las particularidades propias de su territorio, pero otros temas son de otra complejidad. Y que hablar, y esto puede ser una experiencia válida para pensar problemáticas mucho más complejas, como por ejemplo el ámbito del AMBA, de la región metropolitana, donde pensar el tema del transporte y la movilidad ahí tiene una complejidad fenomenal, donde interviene además la nación en términos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿verdad? Bien, obviamente está planteado como un esquema de panel con intercambio, somos una cantidad de gente que nos permitiría intercambiar y preguntar y repreguntar durante y después que termine la exposición, o sea, hagámoslo de manera desacartonada. Bien, luego en la tarde tenemos una conferencia, de comillas, magistral, no podría decir, con un especialista, que es Andrés Bortagaray, que no está, va a ser virtual, dado que él está en Colombia ahora, pero nos va a contar su mirada de los marcos conceptual y teórico y también 4 experiencias concretas de proyectos y enfoques vinculados a la movilidad sostenible en otros territorios que seguramente nos va a nutrir a nosotros para poder avanzar con precisión, o mejor dicho, para consolidar, si ustedes quieren, el marco teórico, el marco conceptual de la problemática, para poder abordar luego proyectos complejos que nos permitan, bueno, el aporte en términos generales de la universidad, en términos de generación de conocimiento, proyectos de investigación, divulgación y, ¿por qué no?, acción concreta en el territorio en concordancia con los actores que intervienen. Así que, bueno, esto sería un poco la idea de la jornada. Después hay moderadores que van a hablar en particular de cada una de estas experiencias o de estos formatos de panel. Y bueno, y veamos qué surge de todo esto y ojalá que sea productivo. Bueno, con unas palabras a Gustavo Páez, el decano de la facultad, que me invité para que, bueno, que abra jornadas y agradecer. En la facultad para tareas de investigación, de tener un orden, un criterio, una agenda, en nuestra jornada se enmarca en esa idea. Se agradece desde la facultad este tipo de iniciativas. Nosotros siempre decimos que la facultad es una institución en sí misma, con toda la complejidad que eso implica, pero que no hay manera de avanzar o de desarrollar acciones si los propios grupos, los propios equipos de trabajo o las distintas personas que integran las estructuras que tiene la facultad no generan este tipo de experiencias que nos permitan
los ámbitos para reflexionar, los ámbitos para discutir e inclusive los ámbitos para proponer. Por lo tanto, que desde el laboratorio y lo que implica el laboratorio también como institución, entre comillas, toda la lógica de la estructura propia del laboratorio puesta a disposición para que estos espacios puedan existir y nos puedan producir el intercambio necesario que la facultad necesita, que la articulación con distintas facultades es totalmente necesaria y que podamos vincularnos con la comunidad a través de poder pensar alternativas y aspirando a poder generar propuestas que sean de alguna manera superadoras de situaciones actuales. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes conocerán, quienes son parte de la facultad, que esta gestión, que inclusive está a punto de terminar, ha tenido una iniciativa que a mí me parece de las más relevantes en términos de investigación, que no terminamos inclusive de poder cerrarla en el sentido de la idea que persigue, que es la constitución del Observatorio Ciudad y Territorio. Ese Observatorio Ciudad y Territorio lo que busca, lo que buscó y lo que va a seguir insistiendo es en la lógica que converjan en ese espacio las distintas líneas de investigación más allá de la propia separación que se puede encontrar en algunos temas entre los institutos, centros y laboratorios. Queremos detectar aquellas líneas transversales que nos permitan trabajar en forma conjunta, pero más allá de poder trabajar en forma conjunta, que de hecho lo hemos realizado, se han constituido 10 ejes, esos 10 ejes han configurado y sistematizado la investigación que se viene produciendo en cada uno de ellos. Algunos lineamientos preliminares de acciones, pero no terminamos como observatorio en términos de generar proyectos o propuestas o lineamientos estratégicos que nos pongan de cara a la comunidad en un ida y vuelta más fluido, en donde la universidad pueda, en realidad la facultad, el nombre de la universidad, pueda generar en la comunidad algunos espacios de reflexión en donde como facultad podamos decir la solución o parte de la solución o los lineamientos para llegar a una solución parcial o total sobre esta problemática son estos. Bueno, el objetivo del observatorio es generar esos lineamientos de proyecto, esos lineamientos estratégicos, y me parece que este tipo de jornadas son fundamental para que esa situación suceda. A mí me parece que estos paneles que están conformados en el día de hoy, probablemente como instancia aún no tengan contemplada o porque no se haya generado o no se llegue a generar la masa crítica necesaria para profundizar la misma en el sentido de producir algunos lineamientos o propuestas, creo que puede ser un disparador para darle continuidad. Que no sea, lo pregunto si puede ser, una jornada que se cierre en sí misma, sino que sea el disparador, que sea un punto de inflexión, que el debate nos deje la posibilidad de decir cuáles de estos temas son posibles de desarrollar e inclusive institucionalmente nos hemos puesto a disposición de cada centro, laboratorio, instituto para conformar aquellos equipos o acompañar a aquellos equipos o generar recursos para aquellos equipos que tomen alguna de las líneas que son propias del observatorio y las puedan transformar en propuestas concretas que nos sirvan para articular con las políticas públicas. Ese observatorio lo que persigue de ninguna manera es una cuestión burocrática o administrativa de sistematizar la investigación. Lo que dice o lo que busca es detectar aquellos puntos en donde podemos salir de la investigación en el sentido de que la investigación pueda ser aplicada y que esa aplicación esté en relación con las políticas públicas y con la necesidad que tiene nuestra sociedad. Este tema, todos los temas seguramente en el observatorio son relevantes. Este tema no merece la más mínima discusión de la relevancia que tiene para nuestra ciudad, para nuestra región, para la articulación con el AMBA, para el sistema de movilidad en forma conjunta en nuestra ciudad. Todos los que la habitamos, la transitamos, reconocemos, sin ser partes de las disciplinas que integramos, simplemente como ciudadanos, la sumatoria de dificultades que existen en términos de movilidad. No diría todas, porque sería demasiado injusto con todos los esfuerzos que se hacen con algunas de las que están funcionando. Pero cuando uno entra en cada una de sus situaciones, todas tienen alguna situación que ser revisada. Pero más allá de ser revisada, y sin ser un especialista en el tema, me parece que
la integración de los sistemas de movilidad, la articulación, la vinculación en términos de comunicación que tiene que generar la movilidad, seguramente ustedes como especialistas o como personas más interesadas en este tema o con una formación en investigación o en la docencia en términos de lo que aplican en los talleres y en las cátedras de planeamiento, probablemente tengan mucho mejor información de la que puedo tener yo en ese sentido. Pero simplemente, y para cerrar, agradecer que estas cuestiones existan, agradecer el tiempo que hay que dispensar para que realmente se puedan desarrollar, dejar el nombre de la facultad, el compromiso de acompañar aquellas cuestiones que sean la continuidad de esta jornada, que probablemente, ojalá sea el punto de partida para generar algún lineamiento en donde la facultad pueda tener un posicionamiento con respecto a los temas de la ciudad y de la región, y que podamos gestionar con ese posicionamiento aquellas cuestiones en las que podamos aportar o ser parte de la solución. Simplemente eso, agradecer, quedar a disposición como facultad para tomar lo que estas jornadas nos dejen y transformarla en una línea de trabajo, si fuera posible, y nada más que eso, lo mejor para la jornada que comienza y quedar como facultad a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, Gustavo, gracias por tus palabras. Ya te dejamos libre porque tenés otras actividades. Y bueno, presumo a tus palabras en términos de que el éxito de estas jornadas permita, el éxito, las conclusiones, mejor dicho, de estas jornadas permitan eso, divulgarse y que sean insumo para discusiones futuras y obviamente para proyectos concretos donde la universidad cumple un rol central en esta articulación con su sociedad. Así que bueno, gracias por eso. Y ahora, Priscila, que sos la moderadora del primer panel, te dejo a tu mano. Bueno, gracias. Gracias, Diego. Bueno, gracias. Ahora se fue por la presencia institucional del decano y del director del Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica. Como ven ahí, estamos en el calendario de la Secretaría de Investigación. Sí, esto es una actividad que es parte del calendario 2025 de estas jornadas. Y bueno, le vamos a dar comienzo con... y otra cosa que también quería decir que tomamos, estas son las primeras jornadas, esperemos el año que viene tener la propuesta, por eso también el nombre, con la continuidad que decían, para que podamos tener una segunda y así poderle darle continuidad. Y ahora sí, vamos al panel a la presentación del panel 1, vamos a ir invitando a los panelistas, si quieren ir subiendo, que nos vamos a referir, el título de esto es Miradas sobre el escenario regional de la movilidad y proyectos de la UNLP. Nos van a acompañar, los voy a mencionar, el ingeniero Garaventa, la arquitecta Laura Costiñola y la arquitecta Claudia Rodríguez. Cuando demos la presentación de cada ponencia, los vamos a ir mencionando y presentando. Les vamos a pedir a todos, incluso cuando pasemos después al espacio de ruedas de preguntas, que utilicen el micrófono, ¿sí? Por una cuestión técnica y de grabación. Entonces, bueno, si estamos, ya comentamos más o menos el contenido, Diego hoy hizo referencia a los paneles, así que si les parece pasamos a la presentación del primer expositor. Entonces, la primera exposición va a estar a cargo de la especialista arquitecta Claudia Rodríguez, que es docente, investigadora del Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica, que se desarrolla acá en la casa, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.
exdirectora provincial de Ordenamiento Urbano Territorial de la provincia de Buenos Aires y es la codirectora del proyecto de investigación del Laboratorio de Planificación Estratégica, y la presentación se titula Instrumentos de gestión para la movilidad sustentable en ámbitos interjurisdiccionales, el caso de la región del Gran La Plata. Hola, buenos días a todos. Gracias por participar de las primeras jornadas que organiza el laboratorio. Bueno, ya me presentó Priscila. Ahora nos acomodamos con esto y... ¿Dónde está? ¿Es la primera? Y hay que ir para atrás. Ahí estamos. Bueno, como contó claramente recién el arquitecto de Lucci, que es nuestro director del laboratorio, en el primer panel vamos a estar transitando, digamos, todo lo que tiene que ver con la investigación. En este caso, nosotros o yo en este caso voy a contar nuestro proyecto de investigación que se inició este año y que tiene que ver precisamente con lo que estas jornadas pretenden, digamos, poner en discusión, visibilizar en principio, porque es un tema súper importante, lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, y en este caso nuestro proyecto, el nombre de nuestro proyecto es Instrumentos de Gestión para la Movilidad Sustentable en ámbitos interjurisdiccionales. Y el caso que hemos tomado es el de nuestra región, que es el Gran La Plata. Vamos a ver, bueno, acá están todos los integrantes del proyecto, somos unos cuantos. Este año estamos avanzando sobre los antecedentes que hay en este momento, antecedentes de trabajos que tengan que ver con movilidad sostenible y que sean exitosos. Pero bueno, como bien contó Diego, venimos trabajando en esta línea de investigación desde el año 2018, en el que bueno, hemos transitado 2 proyectos con el equipo, al que se ha ido por suerte agregando, sumando gente, investigadores en formación y gente que está interesada en el tema. Realmente es un tema apasionante que forma parte de lo que es el territorio en su conjunto, la planificación. Este es uno de los ejes, pero no es un eje menor. Y bueno, en principio tenemos 2 proyectos que hemos trabajado, que son el de movilidad sustentable, me voy a poner los lentes, la gestión estratégica de movilidad sostenible y la seguridad vial en la región La Plata. Este proyecto está finalizado y tomaba en la región capital, digamos, se trabajó sobre 6 municipios, 6 partidos de la región, en los que están La Plata, Berisso y Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Bransen. Y se trabajó en la elaboración de un modelo de gestión estratégica de la movilidad sostenible y la seguridad vial en la región. Bueno, aquí se trabajó en programas, proyectos concretos para todo lo que es la región capital. Un segundo proyecto que terminamos el año pasado y que tiene mucho que ver con una exposición que luego va a hacer nuestro director, estrategias y lineamientos de gestión de la movilidad sostenible en el ámbito de la Universidad de La Plata, Nacional de La Plata. Todos sabemos, digamos, que desde la universidad hay cantidad de proyectos que se han generado a lo largo de estos años para facilitar la llegada, para el acceso a la universidad, pero que tiene que ver también con proyectos que no solo benefician al estudiantado o a los docentes o a los no docentes de nuestra universidad, sino al público en general, a la gente de la diaria que toma quizás el trencito universitario para dirigirse a alguno de los lugares por los que este tren circula. Y en este caso lo que se trabajó fue la formulación de estrategias y políticas de gestión con el objeto de proponer acciones que contribuyeran al mejoramiento y fortalecimiento de las políticas de integración y acceso universal a la educación pública. Insisto con esto, no solo el acceso a la educación pública, sino también la posibilidad de que el resto de los habitantes de la región pudieran formar parte de lo que son estos medios de movilidad. Bueno, yendo concretamente a nuestro proyecto, nosotros tuvimos para definir, digamos, el ámbito de intervención, que es el caso de estudio,
Tomamos la región del Gran de la Plata concretamente, tuvimos que recortar a esta región porque entendemos que funciona integradamente, ¿no? Los municipios o los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada tienen una integración no solo territorial, porque comparten límites jurisdiccionales, sino que, bueno, vemos diariamente que miles de personas van y vienen hacia uno u otro de los partidos. Esto tiene que ver con la educación, que se movilizan no solamente hacia la universidad, que obviamente es, digamos, captadora de mayor cantidad de estudiantado, pero también en Berisso y en Ensenada hay oferta para poder estudiar y hay intercambio también en cuanto a lo laboral y hay transporte interurbano y urbano a diario. Tenemos límites jurisdiccionales, como decíamos, por ejemplo, en la calle 122, que es una ruta provincial, en la cual tenemos muchísima complejidad para trabajar, que lo hemos venido trabajando en los anteriores proyectos de investigación, y nos parece como, desde el punto de vista físico, ese límite jurisdiccional muy importante. Y después el eje de la calle 60 entre Berisso y Ensenada. Por el otro lado, que es lo más importante para nosotros, y es a lo que apuntamos con nuestro proyecto, es a trabajar sobre lo que tiene que ver con la interjurisdiccional en cuanto a la gestión, jurisdiccionalidad en cuanto a la gestión, ¿no? Nosotros entendemos que es muy complejo y que no existen a esta altura, porque hemos estado trabajando este año en antecedentes respecto a gestión y a interjurisdiccionalidad. Hemos estado trabajando en distintos planes provinciales, de otras provincias por supuesto, y de la región de Latinoamérica. Y lo que hemos encontrado es que si bien puede haber propuestas sobre gestión con respecto a la movilidad sostenible, lo que no encontramos en general es el tema de la interjurisdiccionalidad, ¿no? Que acá, como decía anteriormente, no solamente hablamos de una interjurisdiccionalidad que tiene que ver con límites físicos de las tres jurisdicciones, sino que estamos hablando de jurisdiccionalidad en cuanto a la gestión. Acá intervienen en lo que es el sistema de movilidad organismos, los propios municipios, es decir, La Plata, Berisso y Ensenada. Por otro lado, los ministerios de transporte a nivel nacional y a nivel provincial, la universidad, los transportistas, las líneas de transporte. Bueno, todos estos son los actores que nosotros reconocemos, entre otros, y sintéticamente, que participan o que forman parte de este sistema de movilidad. Cuando hablamos de movilidad no solamente hablamos de lo físico, de la infraestructura, del soporte de esa movilidad, sino de los medios de transporte, de las mucho han estado desarrollando en la universidad sobre el tema de lo que es energías limpias, sobre lo que es sustentabilidad o sostenibilidad en cuanto a los medios de locomoción. Hablamos de bicicleta, hablamos de peatonalidad, en fin, es para hablar 4 horas de este tema, pero tenemos acotados 15 minutos, entonces sintetizamos mucho la exposición. Pero bueno, nosotros entendemos que la movilidad sustentable requiere de una gobernanza interinstitucional para que todos los actores coordinen decisiones. En eso estamos. Como decía, es nuestro primer año. El objetivo general del proyecto es el de formular instrumentos de gestión integral de movilidad sostenible para su implementación en la región del Gran La Plata, consensuados con los gobiernos locales y demás actores institucionales con el propósito de aportar herramientas que formen parte de las políticas públicas integrales del ordenamiento territorial. Y en este punto me detengo porque, bueno, fue muy claro Diego cuando presentó, digamos, la jornada junto al decano, a nuestro decano, el arquitecto Páez, y un poco él reforzó esta idea, por eso nos parece importante comenzar este punto de arranque con estas jornadas, con relación a que, bueno, la idea de generar o de trabajar en proyectos de investigación desde nuestro ámbito, que es el académico, es el educativo, no es que esas investigaciones queden en una biblioteca o queden en un formato PDF o en una nube virtual, sino que, bueno, salir con esto para trabajar con la sociedad y para trabajar en este caso con los gobiernos locales y también con los demás organismos gubernamentales. Sabemos que es una tarea difícil, pero bueno, es un desafío que en este caso, como contaba, ahora vamos a ver las distintas instancias del trabajo, que son 4 años,
Nuestro primer año es transitar en investigación, de antecedentes, pero en nuestro segundo año vamos a estar generando encuestas, jornadas de intercambio con los distintos actores de la gestión particularmente. Y bueno, por último, el tema de generar estos instrumentos que van a tener que estar acordes a lo que esos gobiernos locales o a esos gobiernos en su conjunto y consensuadamente les sea necesario. La idea nuestra no es generar una investigación y dentro de nuestra compu, entre todos charlar, sino es salir a la calle y ver qué es lo que realmente se necesita. Entendemos que es bastante complejo el poder llegar a ese resultado, pero bueno, es lo que queremos o lo que pretendemos hacer. Y por supuesto nos vamos a sumar, Diego, a lo que planteó Gustavo Páez con el tema de los ejes de trabajo que tienen ellos para ese observatorio ciudad, que me parece súper interesante. El tema de la movilidad para nosotros es prioritario. Bueno, como objetivos particulares, tenemos entonces el estudio del estado de situación actual del sistema de movilidad de la región, de cada uno de los 3 partidos, y cuál es la gestión a nivel y en el marco de los gobiernos no solo locales, sino del Estado nacional y provincial. Diseñar instrumentos y herramientas de gestión de la movilidad, aportar a la conformación de políticas públicas a nivel regional, lo cual vemos que también es, en los antecedentes que hemos estado trabajando dentro del laboratorio, una de las cosas que sucede es que, es en general con las políticas públicas, ¿no? Hay como una desintegración, o sea, quizás se ven distintos temas, pero están fragmentados en cuanto a que, se toman ejes de una temática, pero no se desarrolla en su conjunto y articulado con el resto del sistema, el resto de los componentes de ese sistema. Y eso nos parece prioritario, el éxito de quizás generar instrumentos es también que esos instrumentos estén articulados, estén coordinados y estén acordes a lo que las gestiones necesitan. Y por supuesto, estas instancias de jornadas y organizaremos seminarios que tienen que ver con el transmitir o ir plasmando los resultados y comunicando esos resultados a la sociedad, ¿no? Bueno, las fases de nuestro proyecto, como decíamos, tiene 4 fases, son 4 años. La primera fase es de recopilación y análisis de antecedentes sobre ciudades con buenas prácticas de movilidad sostenible. Y en esto incorporamos también las prácticas que hasta el momento tienen los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada. Uno de los paneles que va a haber dentro de la jornada tiene que ver con el contar las experiencias de esos municipios. En una segunda fase, que es el año próximo, es el reconocimiento y diagnóstico integral de la situación de la movilidad en el Gran La Plata, a través de encuestas, matrices, entrevistas que tendrá que diseñar el equipo de investigación y apoyado también por los 3 municipios, ¿no? Todo esto, la idea es de conformar un sistema de información geográfica, un proyecto GIS, que pueda ser visible y pueda ser utilizable por los actores sociales que así lo necesitan. La idea es publicar todo esto y ponerlo a disposición de la sociedad. En la tercera fase, en la tercera instancia, vamos a estar trabajando fuertemente en el tercer año del proyecto con los municipios y con los demás gestores de la movilidad a nivel provincial y nacional. Y por último, en nuestra última fase, en nuestro 4.º año, va a estar la instancia de formulación de los instrumentos de gestión acordes a las demandas de cada uno de los actores sociales que forman parte de la movilidad. Obviamente está nuestra expertise en la materia, pero la idea no es poner solo la expertise en la materia, sino que esa expertise esté, asociada a las reales necesidades de lo que es nuestra región del Gran La Plata, de los gobiernos locales. Por último, estamos en esto, que es sintéticamente, cuáles son aquellos planes o programas de movilidad que estamos analizando, sumados a los de la región del Gran Capital, la región del Gran La Plata, que vamos a aprovechar también las jornadas hoy para charlar con los actores directamente, que está muy bueno.
Y bueno, nuestro desafío es transformar el conocimiento en herramientas útiles para la gestión territorial y la toma de decisiones. El proyecto, bueno, como ya dije, se encuentra en el primer año. Y por último, bueno, invitamos a todos los actores gubernamentales, académicos y sociales a acompañar y nutrir este proceso para consolidar una mirada integral y compartida sobre la movilidad sostenible en la región del Gran La Plata. Así que bueno, muchas gracias y bueno, los invitamos a todos a participar. Esperemos que esto se replique y que bueno, tengamos mucho eco con esta propuesta que les traemos desde nuestro laboratorio. Muchas gracias. Bueno, gracias Claudia. Vamos a pasar entonces a la segunda ponencia que va a estar a cargo de las arquitectas Camila Vila, Laura Cotiñola y María Florencia Salaski. Ellas son investigadoras del Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, o sea, de la casa, y van a presentar un análisis de encuesta de movilidad sostenible en ámbitos de la Universidad Nacional de La Plata. Así que le damos la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes ya me parece. Bueno, como dijo Priscila, nosotras somos docentes e investigadoras del Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica y bueno, este trabajo es el análisis de la primera encuesta que se realiza sobre movilidad sustentable en ámbitos universitarios. Esta encuesta fue parte del trabajo que desarrollamos en el proyecto que mencionó Claudia hace un ratito, que terminamos el año pasado, y bueno, el objetivo ha sido conocer, ¿no?, los medios, los modos de transporte de nuestra comunidad universitaria en relación al medio ambiente, pero también en relación a la gestión y los hábitos de movilidad que tenemos. Y si bien, bueno, el objetivo, hoy lo comentaba un poquito Diego, es conocer cómo se mueve la universidad. En esta primera instancia elaboramos una encuesta solamente en la Facultad de Arquitectura, bueno, por ser un medio un poco más abordable para esta etapa inicial de la investigación. Bien, los resultados los vamos a ir desarrollando ahora, las conclusiones de lo que nos ha ido revelando la encuesta. Antes de arrancar, contamos un poquito metodológicamente cómo comenzamos con esta encuesta. Nosotros estuvimos, porque esto está enmarcado en un proyecto de investigación, entonces previamente habíamos analizado antecedentes, entonces con esa base de análisis de buenas prácticas pudimos formular algunas preguntas tendientes a verificar y a recopilar datos que nos interesaban conocer, que ahora vamos a contar un poquito más en profundidad. Diseñamos estas preguntas, las compartimos en el laboratorio, las fuimos reformulando en función de las miradas del equipo ampliado, y después sí lo que hicimos fue compartirlo con la Facultad de Arquitectura, que nos ayudaron en la cuestión tecnológica para poder hacerlo lo más masivo posible y que esta encuesta realmente llegue a ser contestada por una cantidad de estudiantes, docentes y no docentes. Ahora vamos a contar cómo se conformaron estas respuestas. Siempre pensando en que en algún momento podemos llevarlo al resto de la universidad y no solamente quedarnos en la Facultad de Arquitectura, pero como prueba piloto nos resultaba un poco más abordable esta primera instancia. Bueno, en primera instancia, la participación de la encuesta fue repercutida por el 75% de estudiantes, 22% de docentes y el 3% de no docentes. Esto fue conformado, el nivel de respuesta, el porcentaje de respuesta que hubo en esta encuesta.
El total de encuestados fueron 180 personas aproximadamente, lo cual es un número que nos aproximaba un porcentaje para poder sacar unas primeras conclusiones. Y dentro de lo que son docentes, nosotras incorporamos también todo lo que tenía que ver la comunidad de investigación, ¿no? Gabinete de investigación. Continuamos. Tenemos de la parte de la procedencia de los desplazamientos, es decir, desde dónde provenía cada encuestado hacia la facultad, tenemos que la gran mayoría venía con el 35% proveniente del casco urbano, seguido por Citibel, que fue una gran sorpresa para nosotras respecto a estos datos, y Los Hornos y Gonet, palo a palo, ¿no? O sea, venía un poco ahí, pero dentro de lo que es la temática, sabemos que lo que es el nexo del casco urbano, tenemos varias tendientes, ¿no? Tanto del eje norte como del eje sur. ¿Seguimos? Bueno, dentro de la cantidad de viajes por delegación, porque esta encuesta, si bien fue hecha por Google Forms, también fue utilizada y procesados los datos a través de RStudios y normalizados para poder llevarlo a un GIS y poder evidenciarlo y ver cómo estaban distribuidos estos desplazamientos. Entonces, acá lo que se preguntó fue la cantidad de viajes, o sea, cuántas veces o cuántas personas han viajado a la facultad. Y tenemos como resultado de esto que dentro del casco urbano el 35% de los viajes, o sea, es casi el mayoritario. De las delegaciones vecinas tenemos Citibel, Gonet, Los Hornos, Villa Elvira. Y interjurisdiccionalmente, que esto es un signo de atención para nosotras, todo lo que es Ensenada, Quilmes, Berazategui, Avellaneda y Florencio Varela y Chascomús. Entonces, como una pequeña conclusión de esta filmina, tenemos que la mayor cantidad de viajes son del eje norte y lo atribuimos a la conexión con el ferrocarril Roca, ¿no? Cuando se hizo el cruce de datos, se vio un poco esto. Quizás acá estoy tapando, pero dentro de las referencias tenemos la cantidad de viajes exactas que fueron por cada delegación, ¿no? Y como se puede observar, pásame el puntero, así, por esto ya está más alto, creo que era este. Sí, como se puede observar, tenemos que dentro del casco urbano tenemos mucha procedencia próximamente vecina, pero también tenemos hacia lo que es el eje de la capital, que en nuestra región es un dato no menor. ¿Continúo? Ahí. Bueno, y haciendo un eje más, un foco, un zoom más a estas cantidades de viajes dentro de la microrregión, tenemos que el transporte público urbano, todo lo que es del eje sur-oeste, o sea, Los Hornos, San Carlos y Villa Elvira, por parte del eje norte tenemos la conexión de Gonet, Ringelet y Villa Lisa, y Citibel, que es un caso muy particular, el 58% de las personas que respondieron a esta encuesta se movilizan en automóvil, o sea, es una movilidad particular, ¿sí? Entonces, esto explicaría un poco también por qué en la encuesta dio bastante elevada esa delegación, pese a que no se movilizan en transporte público, ¿no? Pero es un dato también. Bueno, dentro de la encuesta también se preguntaron la procedencia de los desplazamientos y los tiempos de viaje. Y acá lo que nos llamó la atención fue que Los Hornos, que estando a 10 kilómetros, tenemos más o menos, la gran mayoría de los que han preguntado, tienen 45 minutos de viaje. Es un dato súper alarmante que estando prácticamente al lado del casco urbano, demoren tanta cantidad de tiempo, contrarrestando a Florencio Varela con el 45 kilómetros, tiene más o menos el mismo tiempo, o sea, tiene 60 minutos, son 15 minutos más. Y todo lo que es el barrio de San Carlos, con 7,7 kilómetros, también tenemos 45 minutos. Esto nos está hablando de que lo que es la interjurisdicción justamente del casco urbano está totalmente colapsado a través del transporte público. Y explicaría también por qué la gran mayoría se moviliza en auto y no en el transporte público. Acá seguías vos. Bueno, los modos y hábitos, ¿no?, de movilidad. Los datos que nos arrojó la encuesta fue que
la mayoría se mueve hacia nuestra facultad en transporte público urbano, el autobús, seguido de lo que tenía que ver, como decía Cami, el vehículo privado, bueno, el tren, y después, bueno, algunos otros medios más alternativos o más sustentables, la bicicleta, el monopatín, a pie hay un número significativo, y el tren o el transporte universitario. Pásame. Ahora, cuando vamos viendo por sector cómo es ese desplazamiento y quién toma y qué modo de transporte, vemos que los estudiantes son los que prefieren el transporte público urbano, los que vienen de la planta urbana y de la periferia cercana a nuestra ciudad. Los estudiantes que vienen desde el conurbano o el Gran La Plata prefieren venir en tren. En el caso de los docentes y los no docentes, prefieren el vehículo particular y, como dato interesante, el vehículo de uso compartido. Entonces le preguntábamos a los estudiantes por qué preferían el transporte público urbano. Y la mayoría coincide en que el transporte público urbano platense tiene buena frecuencia, tiene buen alcance en sus recorridos y es económico. Y en los docentes, ¿por qué preferían el auto? Y los docentes lo que manifestaban era, bueno, por la rapidez. Sin embargo, los docentes comentaban que en el caso de que el transporte público tuviera alcance de sus recorridos hacia sus lugares de residencia, dejarían el auto y se vendrían a los ámbitos universitarios en transporte público. Un dato realmente interesante que nos arrojó la encuesta. Bueno, otro dato es el tema del tren universitario. El tren universitario es un bien muy valorado, tanto por los docentes como por los estudiantes, pero lo que nos manifestaban era que no contaba hoy con un alcance en su recorrido, sobre todo que nosotros tenemos una masa importante que viene del eje norte, ¿no? Y bueno, lo que ellos dicen es que, bueno, más allá del alcance, la frecuencia, nosotros creemos que al ser arquitectura la última estación, eso podría estar afectando un poco el uso hacia nuestra facultad, porque después, hoy lo comentaba también Diego, el tren universitario, como la línea universitaria, tiene gran demanda en el resto de las facultades de nuestra universidad. Bueno, no sé si seguimos. Sí, justamente esto tiene que ver un poco con lo que explicó Lau, dentro del recorrido de lo que es el tren universitario. Hoy por hoy se está tratando de gestionar que esto llegue hasta Gambier. Nosotras creemos que la posibilidad de que llegue a Gambier va a cambiar un poco todo este relevamiento de datos, justamente porque tenemos los hornos ahí próximamente. De todas formas, casualmente en el cruce de datos, la gran mayoría de los hornos toman el tren universitario, pero son la minoría. O sea, hay otra mayoría que prefiere el transporte urbano y interconectar con la línea universitaria, ¿no? Continúa. Bueno, y acá tenemos una muestra de quiénes son los que han respondido a esta encuesta, que además representan el grupo, la conformación que tenemos en la Facultad de Arquitectura en particular, en donde la mayoría son mujeres. En este caso han respondido 66% de mujeres y 34% de varones. No quiere decir que esto sea efectivamente el porcentaje exacto de la conformación de la Facultad de Arquitectura, pero se asemeja bastante, así que eso es un buen dato de que esta encuesta tiene datos que reflejan la realidad. Esto se mantiene para todos los grupos etarios. La primera columna tiene que ver con estudiantes, ¿no? Consideramos que hasta 25 años aproximadamente suelen ser estudiantes de la facultad y asociamos los grupos más grandes, de edad más grande, con estudiantes de posgrado, docentes, no docentes, e investigadores, en donde los porcentajes, donde las mujeres son mayoría, se siguen manteniendo. Con lo cual es importante tener este dato en cuenta porque la movilidad va a afectar especialmente a las mujeres que son mayoría. Otro dato interesante que nosotros fuimos preguntando fue sobre la sensación de seguridad e inseguridad en los ámbitos de la universidad. Acá
al contrario a nuestra primera hipótesis, donde hubiésemos suponido que las mujeres sentían una sensación de inseguridad mayor, nos encontramos con que no, que son muy parecidas las respuestas y al menos en los ámbitos de la Facultad de Arquitectura, esto no condiciona los patrones de movilidad o no debería condicionarlos porque la mayoría se siente seguro o muy seguro, tanto varones como mujeres. En donde sí notamos una diferencia respecto al género es en la movilidad con algún acompañante, puede ser niño, adultos mayores o hijos, en donde las mujeres viajan acompañadas en un 25% y los varones en un 10%, con lo cual las tareas de cuidado que recaen en las mujeres también afectan los patrones de movilidad, con lo cual siempre pensamos que cuando uno piensa en políticas para implementar mejoras a la movilidad, también está aportando a las cuestiones de género y a favorecer el cuidado. Y otra de las preguntas que hicimos fue respecto a la accesibilidad, cuáles son las barreras que se observan en relación a la accesibilidad. Aparecen dos cuestiones como predominantes. Una tiene que ver con, es la última columna, el pavimento en mal estado, las veredas rotas. Digo, esto suele replicarse en la ciudad entera, ¿no? Cambios de nivel, escalones, pero un gran porcentaje respondió que también las cuestiones actitudinales influyen en la accesibilidad. Esto lo ejemplificaban con autos tapando rampas o motos tapando rampas estacionadas en los pasamanos, con lo cual es interesante tenerlo en cuenta porque por más que nosotros cumplamos la normativa y cuestiones técnicas referidas a la accesibilidad, la cuestión actitudinal es muy importante para poder garantizar esta equidad. Bueno, y llegamos a la última pregunta de esta encuesta. En realidad esto es una síntesis, fueron muchas más preguntas, lo hemos acotado un poquito, pero tenía que ver con las propuestas y los cambios para mejorar la movilidad. Bueno, en lo que la mayoría de tanto docentes, estudiantes no docentes han coincidido es mejorar la accesibilidad peatonal y promover el uso de la bicicleta. La pregunta estaba justamente orientada a aquellas propuestas que tenían que ver con mejorar lo que tenía que ver la movilidad sustentable, ¿no? Pasalo si querés. Y bueno, hay como varios ejes en esto. Los estudiantes, sobre todo, la propuesta que han tenido es en relación a mejorar la accesibilidad peatonal, es tener senderos seguros, veredas en mejor estado, más amplias para que sea más rápida la circulación, más fluida, con mejor iluminación. Y en relación a la bicicleta, al promover el uso de la bicicleta, también 3 grandes proyectos que presentan, que es las ciclovías, generar ciclovías que unan diferentes puntos de los ámbitos universitarios, la creación de bicicleteros, una gran demanda, mucha bicicleta y faltan bicicleteros, y promover el uso de la bicicleta compartida. Nuestra universidad tiene un programa de becas, de préstamos de bicicleta, pero bueno, la demanda que tiene hoy nuestra facultad es mayor al alcance de la beca. Así que bueno, eso es uno de los estudiantes lo que más estaban solicitando como propuesta es eso. En el caso del transporte público no hubo muchas propuestas, salvo una llamativa, fue como aumentar los puntos de carga de la tarjeta SUBE. Se ve que en nuestra facultad estamos cortos con ese tema. Y en relación a los docentes, tiene que ver más con el vehículo privado. Los docentes dan una propuesta interesante que tiene que ver con el uso del auto compartido, de generar una aplicación que pueda conectar al pasajero con el conductor y los pueda, que sea una herramienta el uso del auto compartido para movilizarse dentro de ámbitos universitarios y mejorar el estacionamiento. Y el último punto fue el tema del tren universitario. Tanto estudiantes como docentes coinciden en la necesidad de su extensión hasta la estación Gambier y bueno, mejorar la frecuencia del tren. Bueno, nosotros creemos que esta encuesta nos ha dado que hay un interés en adoptar formas más sostenibles para movilizarse,
que hay una disposición favorable de los cambios y hábitos para desplazarse, ¿no? Y después, bueno, tomo la palabra de hoy de lo que dijo Gustavo, que ojalá que esto sea los desafíos que están más vinculados, ¿no?, con la gestión, de poder mejorar la infraestructura en la accesibilidad peatonal, promover nuevas alternativas de movilidad para docentes y estudiantes, como puede ser el uso de la bicicleta o esto del auto compartido. Y bueno, lo del tren universitario realmente es un recurso muy, muy valorado. No cabe duda que está esta necesidad de su ampliación hasta Gambier, ¿no? Y bueno, será mejorar la frecuencia. Bueno, cierra Flor. Bueno, como última conclusión, estamos analizando con el resto y con las regiones interjurisdiccionales para poder, ya que todas las personas que se trasladan, así que Bueno, ahora le vamos a pedir al ingeniero, vamos a presentar el SIGBA es integrante del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, del Departamento Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata y responsable del área de aplicaciones de litio desde el año 2023. 2003, desde el 2003, que es un visionario ponero, impulsando la sostenibilidad. Sí, por eso, bueno, no, por eso, no lo quería decir ahora, pero por eso también lo llaman el señor Litio, justamente porque es el visionario desde el 2003 que le han puesto ese nombre, el señor Litio, por tener la visión realmente sobre el tema, así que perdón. Impulsando la sostenibilidad urbana y la reconversión de vehículos eléctricos va a ser la ponencia y presentación que él nos va a dar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al laboratorio y a las jornadas, a la Facultad de Arquitectura. Y vengo a contarles una historia de reconversión de vehículos que venimos desarrollando. Desde el año 2003 empezamos a trabajar en litio por el área espacial y a partir de ahí empezamos a recorrer un tramo de varias reconversiones. Y bueno, empezamos con una moto eléctrica, después con un triciclo que nos fuimos a Mar del Plata eléctrico puro, después con los colectivitos que recorren acá el predio de la universidad, a litio, después con vehículos eléctricos, después con torpedos, en el 2014 para los 3 submarinos de Argentina, que por suerte no llegamos a probarlos porque si no hubiéramos estado en muchos problemas de dar explicaciones. Y en la última etapa, en el avión eléctrico, ese que es primero en Latinoamérica que desarrollamos y que es un orgullo para todo el ambiente de universidad, de todos nosotros los que trabajamos en una universidad pública. Esto es lo que voy a hablar. Básicamente, dentro de la movilidad sostenible, hablar de electromovilidad creo que es importante, porque el impacto que genera la electromovilidad lo genera básicamente en dos rubros. Primero, en la calidad del viaje, hay poco ruido. En lo verde que es ese viaje, o sea, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que generamos es muy inferior al vehículo a explosión, que sería el comparativo, porque genera empleo, porque necesitamos generar capacitaciones en las empresas que van a hacer esa reconversión. Nosotros somos una facultad, no somos una empresa, con lo cual lo que hacemos es desarrollar prototipos para que después las empresas
se capaciten con nosotros y logren llevar adelante estos proyectos de reconversión. Cuando ustedes viajan en un vehículo eléctrico es un placer, y un placer que además es peligroso, porque al no generar ruido, el problema es que nadie escucha que ese vehículo se acerca, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos dejando una trazabilidad verde desde la facultad de la universidad pública para que los futuros profesionales empiecen a pensar en el mundo que se nos viene. No debemos esperar el mundo, lo tenemos que ir a buscar. Y para ir a buscarlo hay que hacer cosas que le permitan al mundo respirar, porque si no vamos a la extinción de la raza humana. O sea, el mundo no va a desaparecer, pero la raza humana sí. ¿Cuáles son los objetivos de la reconversión de un vehículo? Primero, reducir las emisiones de dióxido de carbono, es el gas más importante desde el punto de vista del efecto invernadero. ¿Sabían ustedes que un litro de combustible quemado en un vehículo genera 2,5 kilogramos de dióxido de carbono? Cuando uno piensa que un viaje a Mar del Plata de 40 litros son 100 kilogramos de dióxido de carbono, y eso es en un motor de nafta premium, ¿no? Puede ser 3,5 hasta 4 kilos por cada litro de combustible. Y ustedes pensarán, no, este tipo está loco, un litro de combustible pesa 700, 800 gramos, ¿cómo va a generar 2,5 kilos? Sí, porque la molécula del combustible, el CHN, cuando participa en la combustión, saca el H, mete el oxígeno, y el oxígeno pesa 16 veces más que el hidrógeno. Y ahí ustedes tienen los 2,5 kilos o los 4 kilos. El micrófono, perdón. Bueno, entonces, bajar las contaminaciones locales, disminuir la sonorización de todo este ambiente interurbano, es un ahorro económico, porque reconvertir vehículos eléctricos sale la tercera parte que comprar ese mismo vehículo eléctrico en el exterior. Y después requerimos de un montón de cosas de sustitución de partes locales que se pueden llegar a potenciar en pymes, y satisfacer las necesidades de los clientes, que en este caso serían los dueños de las empresas de colectivos, y beneficiar al usuario, porque verdaderamente uno puede ir conversando como si estuviera en esta aula prácticamente cuando va en un vehículo eléctrico. Y construir un mañana mucho más limpio, mucho más verde, por el concepto de la extinción, que no los estoy asustando, pero vamos a eso. Nosotros no lo vamos a ver, nuestros nietos no lo van a ver, nuestros bisnietos van a empezar a vislumbrar y nuestros tataranietos van a sufrir si seguimos en este rango. Voy a hacer algo que no tiene nada que ver con esta jornada, pero alguna vez me planteé, bueno, ¿cuánto puedo decirle a un árbol que me ayude a consumir ese dióxido de carbono? Bueno, el 40% de un árbol es dióxido de carbono absorbido. Y a un árbol le lleva decenas de años tener esa cantidad de volumen o de peso como tiene ese ombú que está ahí, que es un arbusto. ¿Cuántos años tiene? Bueno, ese ya no absorbe casi dióxido de carbono. Las cuentas que yo llevo hechas dicen que se requieren 2 hectáreas por persona para consumir los 5 toneladas de dióxido de carbono que se generan en promedio en el mundo. 2 hectáreas de árboles sembrados cada 5 metros, eucaliptos. La Plata, Gran La Plata, Berizo, Ensenada,